El que no renuncia a todos sus bienes, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Sabemos bien que estas palabras del Señor lo que quieren mostrarnos no es que uno tenga que quedarse sin nada, ¿no? Porque eso es imposible. Siempre hay que tener algo o tener a alguien. No es que el Señor nos pone allí en un dualismo y te dice, bueno, tienes que dejar todo y uno se queda sin cosa alguna y luego ya el Señor proveerá. No es eso. Lo que el Señor nos quiere decir con estas palabras es que no podemos poner ninguna cosa, ninguna persona encima de Él. Que Cristo tiene siempre la prioridad, que Él debe ocupar el centro de nuestra vida, que nada puede anteponerse al amor de Cristo. Esas son palabras de San Benito. Y es así. En la vida cristiana es el Señor el que tiene que ocupar el centro. Y eso lo vio con claridad el santo que estamos celebrando hoy. Hoy celebramos a San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, cardenal en el siglo XVI. Carlos Borromeo era sobrino de Pío IV. Y Pío IV, como era su sobrino, pues lo hizo cardenal, ¿no? Bueno, así cualquiera, ¿no? Tenía apenas 22 años, ya había hecho derecho civil y derecho canónico, y con 22 años lo nombra arzobispo. A los 25 recibe la ordenación sacerdotal y episcopal, obviamente, y luego ya con 27 años ya entra de arzobispo de Milán. Apenas estuvo 19 años de arzobispo, no más, murió con 46 años. Pero toda la labor que hizo San Carlos Borromeo fue eso, poner a Cristo en el centro. Era el siglo XVI, una época muy difícil, había terminado el Concilio de Trento y a San Carlos Borromeo se le debe la implantación del concilio. Recordemos que el Concilio de Trento surgió frente a la llamada Reforma Protestante. Por tanto, la Iglesia reconoció que había cosas que componer, había cosas que arreglar dentro de la Iglesia misma. Y así lo hizo San Carlos Borromeo. Hizo una reforma grandísima en todos los aspectos, materiales, por ejemplo, preocupándose por los enfermos en la gran peste que hubo también, sobre todo al final de su vida. En el aspecto espiritual, se preocupó mucho por la reforma del clero, la enseñanza y la formación en los seminarios, la reforma de las monjas. Es decir, tanto en el ámbito material y espiritual, se preocupó muchísimo por hacer lo que la Iglesia le pedía. Y en el fondo es poner a Cristo en el centro. Una de las ideas que nos puede servir para nuestra reflexión es decir, oye, si quieres cambiar la Iglesia, si quieres mejorar la cosa, Cristo debe estar en el centro. Y uno de los aspectos que él subrayó muchísimo era la necesidad de reformar el clero. Porque veía pues, que el clero estaba mal. Tenía, en todas partes sucedía, ¿no? Pero un clero que vivía mal, que no rezaba, que no se preocupaban de sus obligaciones, que no vivían la virtud, que a veces tenían malas compañías. Y por eso organizaba él reuniones o sínodos donde pues intentaba llegar a esa reforma, porque es que muchas cosas mejorarán cuando se reforme la vida del clero. Eso es fundamental. Porque si hay un clero que hace las cosas bien, habrá gente que le siga. Eso es inevitable. Y yo creo que eso puede ser también una llamada de atención para nosotros. En el sermón, el último sermón que predicó en el sínodo que organizó, que él mismo convocó, él admitía, dice, todos somos débiles, lo admito, pero el Señor ha puesto en nuestras manos los medios con que poder ayudar fácilmente si queremos esta debilidad.
Y luego de explicar algunas cosas que a veces él oía y que decía, ¿no? Y que el clero le reclamaba, más adelante dice, algún sacerdote querría tener aquella integridad de vida, pero no pone los medios requeridos para alcanzarla. Alguno se queja de que cuando va a rezar los salmos o a celebrar la misa, se le vienen muchas cosas a la cabeza que le distraen de Dios. Pero te pregunto, ¿qué has hecho en la sacristía? ¿Cómo te has preparado? ¿Qué medios has puesto para poner en práctica y mantener la atención? Luego más abajo habla sobre la predicación y le dice a los sacerdotes que estaban allí, oye, ¿estás dedicado a la predicación y a la enseñanza? Dice, estudia, ocúpate de todo lo necesario para el ejercicio de tu cargo. Procura ante todo predicar con tu vida y tus costumbres. No sea que al ver una cosa es lo que dices y otra lo que haces, se burlen de tus palabras meneando la cabeza, porque a veces eso que a veces se dice, cuando le oí predicar me conmoví, cuando le vi comer me quedé tranquilo, porque a veces uno puede pensar que es el ejemplo. Y más adelante dice, ¿te preocupas del cuidado de las almas? Y aquí dice algo muy bonito, no te olvides de cuidar de la tuya, ni te entregues tan pródigamente a los demás que no quede nada para ti mismo, porque es necesario ciertamente que te acuerdes de las almas de los que Dios te ha encomendado, pero nunca te olvides de la tuya. ¿Qué le podemos pedir a San Carlos Borromeo? Dice ahí algunas cosas interesantes, ¿no? Si administra los sacramentos, hermano, medita lo que haces. Si celebras la misa, medita lo que ofreces. Si rezas los salmos, medita a quién hablas y qué es lo que hablas. Si diriges las almas, medita con qué sangre han sido lavadas. Vamos a pedirle entonces al Señor, por intercesión de San Carlos Borromeo, que recemos por la Iglesia, que recemos por los sacerdotes. Estas palabras de San Carlos Borromeo, si bien se aplican a los sacerdotes, también se pueden aplicar a nosotros. No veamos la reforma de la Iglesia como algo de lejos, es algo que también nos compete. Pidamos a San Carlos Borromeo que interceda por los sacerdotes. Reconocemos y nos damos cuenta de que si un clero va bien, y eso se ha visto en la historia de la Iglesia, la gente va bien. Recemos mucho por nuestros sacerdotes, para que el Señor los conduzca por el camino de la santidad. Que así sea.